AFIP. Está Guillermo Poch, tributarista, con nosotros, Elio, a propósito de desasnarnos en 2 o 3 temas vinculados a los anuncios recientes, ganancias, monotributo. Pero una novedad saliente a esta hora de la tarde para muchos que están haciendo la declaración jurada es que hay prórroga en la presentación de las declaraciones juradas. Así es, Paulino. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hace un ratito el Consejo Profesional de Ciencias Económicas había promovido el pedido de prórroga. Se estaría confirmando, mañana tenemos que esperar la resolución para el 22, 23 y 26 de junio las presentaciones de las declaraciones juradas. O sea, no vencen la semana próxima, sino una semana más tarde. Una semana más tarde estaría muy bien. Esa es una novedad. A ver, nos metemos con el tema monotributo y lo que anunció en el día de hoy Sergio Massa. Se supone que han actualizado cada una de las categorías, y digo se supone porque lo comentábamos con Paulino hace un tiempo, sigue estando por detrás de la inflación. ¿Cuál es tu primera lectura con respecto al anuncio que hizo? Mientras miramos la placa, si quieren, con los nuevos topes, digamos, ¿no? Sí, bueno, el monotributo es un universo grande de contribuyentes. ¿Cuántos son hoy? Y aproximadamente 5 millones de contribuyentes. 5 millones. 5 millones, y es ese escalón entre la informalidad y la formalidad, o sea, el cumplimiento general de los impuestos, como puede ser el IVA o el impuesto a las ganancias. Sí. De alguna manera hay un número importante de gente y gente que está en la primera etapa, o sea, de la parte de lo que sería tributación. Entonces es una situación delicada. O sea, en las primeras categorías. En las primeras ¿La gran mayoría están en las primeras categorías? Sí, es una pirámide. En A y en B tenés más del 50% de la gente, y en la medida que vas ascendiendo se va achicando la pirámide. O sea, tenés 2,5 millones que tienen un tope de facturación anual de 1.400.000 a partir de ahora y de 2.100.000 como máximo. O sea, nadie puede facturar ni siquiera 180.000 pesos por mes. Por mes. De estas 2 categorías que reúnen más de la mitad del total de monotributistas. Y estas categorías rigen a partir del 1 de julio. Sí, hay que ver después la letra chica, cómo se termina reglamentando para ver la aplicación efectiva. En enero y en julio la gente se tiene que recategorizar. Correcto. Considerando los últimos 12 meses. Entonces, si vos el acumulado te da arriba del 1.400.000, vos tenés que ir a la escala siguiente. O sea, a la B. A la B. Hasta, y así a la C y la D en cada una. Hasta caer en responsable inscripto. Si salís del monotributo. Totalmente. Y a partir de ese momento empezás a tributar impuesto al valor agregado todos los meses presentando una declaración jurada e impuesto a las ganancias anualmente. La máxima categoría, la K, es la categoría que te permite facturar hasta 900.000 pesos promedio por mes. Es 1.379.000. O sea, alguien que tiene un kiosco, que tiene 2 empleados, tiene la categoría K. Eso mismo. Se pasó, facturó 1.600.000 pesos en los últimos 12 meses, julio del año pasado, junio de este año, va a categoría general. Va a responsable inscripto, se tiene que inscribir. Hay una norma puente que te reconoce determinados, o sea, compras que vos hiciste, se te reconocen determinados créditos fiscales y tenés, ponele de manera paulatina, vas entrando en un régimen general. Que todos los meses tenés que estar de alguna manera presentando la declaración jurada de impuesto a valor agregado y ganancias anualmente. Y después, si tenés más patrimonio de 11 millones de pesos, tenés que presentar bienes personales. Ahora, un ejemplo como ese que dio Paulino recién, ¿no? Un kiosquero que en vez de facturar 900.000, factura 1 millón. En el próximo mes. Pero después el otro vuelve a facturar 900.000. Ya está. Digo, ¿no tiene vuelta atrás? Si saliste del monotributo, tenés que tener un plazo de 3 años para poder volver a reingresar al monotributo. Te reventaron la cabeza, te quiere decir, Elio, porque vos una vez que pasaste ahí, después tenés un largo invierno para transitar y 3 años después podés volver al monotributo. Claro, si saliste, tenés que esperar. No dentro de los 3 años, sino 3 años después. 3 años después, pero si vos probás que en realidad no ganás, o sea, que ganás menos que la última, ¿cuál es la K? Me dijiste. La K, que ganás menos que esa K, ¿vos podés volver al monotributo? Si estás dentro del ámbito de monotributo, podés subir y bajar de categoría. Te pasa, por ejemplo, AFIP te pasó de oficio a... No, tenés que quedarte 3 años afuera. Si vos no demostrás, 3 años afuera. Es implacable. Eso está, perdón, pero está muy mal hecho.
Bueno, lo que está buscando es... Muy mal hecho. Sí, no, pero me gusta reafirmarlo, porque ¿Sí? es algo con lo que convivimos hace mucho, ¿Sí? ¿no? Y la verdad que, bueno, son cuestiones las que se tienen que ocupar. ¿El monotributo empezó en 1998, 97? Por ahí, sí. Bueno, como régimen simplificado. Como régimen simplificado. Exacto. El monotributo lo que tiene como virtud para los que no lo son, por ejemplo, es que vos tenés un régimen simplificado, vos sabés cuánto pagás por mes y ahí te engloba todo lo que vos tenés que pagar de monotributo, salvo ingresos brutos, dependiendo de la jurisdicción. Y bienes personales. En las generales de la ley, lo que te queda fuera es ingresos brutos, que también hay regímenes simplificados en las provincias, y bienes personales. Sí. ¿Cómo es esto? Es como una cuota de un club, de un gimnasio, vos vas, pagás y resolviste la cuestión de ganancias y del IVA. Claro. Si pasás si pasás a responsable inscripto, vos pagás el IVA, bienes personales, si tenés patrimonio, Sí. ganancias, ingresos brutos también, claro. Depende de la jurisdicción. Y después además empiezan otras cuestiones, que es que dependiendo tus montos de compra, empezás a tener que actuar como agente de retención. O sea, se hace mucho más complejo. O sea, estar al amparo del monotributo te da muchas, o sea, se te simplifica bastante. No es o sea, tiene sus particularidades el régimen, necesitas de un profesional. Pero salir del monotributo te demanda después mucha tarea administrativa. Tenés que estar presentando a quiénes les estás comprando, a quiénes les estás vendiendo, y todos muchos regímenes de información. Porque después tenés que hacer una presentación de una declaración jurada con deducciones, con topes de deducciones, que solo un profesional te puede asesorar. Todas deducciones que además nunca corregimos y tenemos que corregir urgente, ayúdame. Lo que se deduce por la escolarización de nuestros hijos es la nada misma. Lo que se deduce por medicina prepaga para los que la tienen, que es una inmensa parte de los que están dentro del régimen general, también está muy limitado. Seguros de vida es nada. ¿Está bien? O sea, porque esto es otro aspecto, porque a veces el político te dice, aumenté el mínimo a partir... Claro, con eso basta. Sí. Y la verdad que sería mucho más beneficioso por ahí no aumentar tanto el mínimo, pero sí las deducciones, triplicarlas, cuadruplicarlas, entonces que todo aquello que vos gastas que no es una ganancia, sea gasto, no ganancia. Claro. Que es la cuota del colegio de tu hijo, que es la prepaga que vos pagás. Mira, es muy interesante el comentario. Los impuestos a las rentas, el impuesto a las ganancias, la gente tendría que poder ahorrar plata de manera previa a tener que pagar el impuesto. O sea, te lo comento desde el punto de vista teórico-técnico. Correcto. La gente tendría que estar teniendo la posibilidad de ahorrar plata y después empezar a pagar el impuesto a las ganancias. Fíjate el caso de que se exime del impuesto a las ganancias a gente que tiene 506.000 pesos, pero alguien que gana 507.000 pesos, tal vez es una familia tipo, hay que ver si tiene capacidad de ahorro, que va a ser raro que lo pueda llegar a tener, y aún así ya tiene que estar pagando el impuesto a las ganancias. Claro. O sea, la técnica tendría que ser, como antes sucedía con el impuesto a las ganancias, en altas rentas, o sea, importes altos de salario. Ahora, además de todas estas cuestiones que estamos marcando, la suba de cada una de estas categorías también nos quedó con gusto a poco. ¿Cuáles deberían ser en realidad los montos a simple vista? Decirnos el máximo del mínimo de un monotributo bien hecho, como la gente. Lo que pasa es que acá, Eleonora, hoy está pagando mucha más gente de lo que en el fondo antes terminaban pagando. O sea, los universos de contribuyentes se ampliaron. Sí. ¿Entendés? O sea, antes era determinados niveles de sueldo los que pagaban el impuesto a las ganancias. Hoy alguien que está en 506.000 pesos ya está en el ámbito del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como decía Paulino, acá lo que sucede es que los mínimos no imponibles, todas esas deducciones, conforme hubo inflación y fue pasando el tiempo, se fueron licuando. Entonces, hoy es un impuesto casi, te diría, se podría llegar a decir que es casi al consumo. Sí, además... Casi al consumo. Casi al consumo. Wow. Y esto es importante. ¿En la Argentina es el único país, o hay algún otro, en la región al menos yo no conozco, pero ayúdame, que vos pagás el mínimo, vos pagás anticipo a las ganancias? Argentina tiene muchos regímenes a cuenta, ¿sí? O sea, vos ganaste 10, y entonces la AFIP supone que el año que viene vos vas a ganar 10, pagás en cuotas eso, y por ahí si perdiste, te fue mal, la AFIP te dice, ok, te lo devuelvo. ¿Cómo? Prorrateado en el tiempo, te lo licuó la inflación. Y sí, con el nivel de inflación que hay. Así es. Es como decís, y ahí quiero aclarar, tal vez si alguien me está escuchando técnicamente, alguien puede decir, no es un impuesto al consumo, un impuesto a las ganancias. Lo que termina sucediendo es que como con esto que les comento, de que la gente no tiene capacidad de ahorro y ya está pagando el impuesto a las ganancias, ahí es donde te digo casi que después entra en una analogía. Si vos todo lo que de alguna manera estás obteniendo de ingreso y de alguna manera
lo gastás en su totalidad, casi todo lo que ganás lo gastás, después entran en analogías. Entonces, en impuesto a las ganancias, todo el sistema tributario argentino habría que modificarlo para que la gente y sobre todo en las personas físicas, tengan capacidades de ahorro. Si eso no sucede, ahí se distorsionan estos tipos de impuestos. ¿Tenés idea cuántos impuestos tenemos en Argentina? Mirá, aproximadamente son 167 tipos de gravámenes, o sea, de obligaciones formales. Si después vos eso lo analizás en profundidad, son muchísimos más porque cada una de las municipalidades tiene sus propias tasas. Pero los tipos de gravámenes, los que se terminan cobrando, son 167. 167. Así es. Y de los cuales, perdón, 10 recaudan el 90% de los impuestos. Claro. Mucho menos, Paulino, lamento decirte. Ver, o sea, vos tenés entre los 4 primeros gravámenes, el primero es el IVA, que está por arriba de un 30% de recaudación. Total. Después viene el impuesto a las ganancias con el 26%, toda la parte de derechos de exportación y después el impuesto al cheque. Pero el impuesto al cheque, famoso, sí. Por eso no se elimina. Porque que nunca se fue. Claro, perjudica por eso mucho, nunca se fue, tal cual. Y ahí perjudica mucho la actividad económica. Lo que es llamativo que, fíjate, un impuesto sobre los bienes personales aporta menos del 3% de la recaudación nacional y genera mucho ruido, o sea, desalienta las inversiones. Entonces esas cuestiones deben ser analizadas y revisadas por la dirigencia política. Guillermo, ha sido un enorme placer. Sí. Muchas gracias. Te traemos pronto de vuelta y seguimos con estos temas. ¿Sabes que hay que hacer mucha docencia? Muchísima. ¿Sí? Parece que es la verdadera batalla. Muchísima. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Gracias, Lourdes. A vos, Paulino.